Hay algo que nadie te cuenta sobre darlo todo por quienes amas. Llega un día en el que te miras al espejo y ya no reconoces a la mujer que está ahí. Yo pasé 39 años de mi vida cuidando de todo el mundo, menos de mí misma. Cuidé de mi ex esposo mientras él me engañaba. Cuidé de mi hermana mientras ella me usaba de tapete. Cuidé de mis pacientes mientras me olvidaba de curar mis propias heridas. Y cuando finalmente caí, y caí literalmente, en una cama de hospital con un catéter en el brazo y la presión descontrolada, la única persona que debía estar ahí no vino. Mi hermana Paola no apareció porque tenía una cita para ponerse las uñas. No estoy exagerando. Fue exactamente eso lo que me dijo por teléfono, con esa voz arrastrada de quien está aburrida. Patty, hoy no puedo. La semana que viene me doy una vuelta por allá. La semana que viene. Como si yo tuviera una gripa y no estuviera en una camilla de urgencias con sospecha de infarto. En ese momento, acostada bajo una luz fría de neón, con la bata de hospital oliendo a cloro y el ruido de los monitores alrededor, algo se rompió dentro de mí. No fue mi corazón como temían los médicos. Fue una ilusión. La ilusión de que las personas a las que yo mantenía, a las que yo protegía, a las que amaba a costa de mí misma, algún día me darían algo a cambio. Lo que pasó después de ese día lo cambió todo. Yo, Patricia Morales, 39 años, ex jefa de radiología del Hospital Regional de Puebla, divorciada de un hombre que pasó 7 años diciéndome que yo era demasiado seria para ser amada, me fui a mi casa en taxi, sola, con una lista de medicamentos en la bolsa y una decisión tomada en el corazón. Se acabó. Se acabó eso de vivir para los demás. Se acabó eso de pagarle la cuenta a quien ni siquiera me veía. Se acabó eso de ser el colchón donde todo el mundo amortiguaba su caída. Lo que viene a continuación te va a demostrar que reconstruir tu propia vida a veces parece destrucción para quienes vivían a tus expensas, y que está bien, que está muy bien. Pero antes de continuar, dime algo. ¿Ya estás suscrito al canal? Haz clic en el botón de suscribirse ahora, porque esta historia va para largo, y no quiero que te pierdas ningún detalle. Y escríbeme en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Mi nombre es Patricia, y por mucho tiempo este nombre significaba una sola cosa para las personas a mi alrededor: la solución a todo. Fui la primera de la familia en graduarme, la primera en tener un trabajo estable, la primera en comprar un departamento. Crecí en una colonia popular de Puebla, hija de una costurera y de un señor que trabajaba como velador, y aprendí desde muy chica que quien quiere algo tiene que fregarse y buscarlo. Aprendí eso tan bien que busqué resolverlo todo, incluyendo las necesidades de los demás. Trabajé 16 años en el hospital regional. Empecé como técnica en radiología, estudié de madrugada, hice especialidad, hice un posgrado y llegué a la jefatura del área. Era el tipo de profesional a la que los residentes llamaban cuando tenían dudas, la que llegaba más temprano y salía más tarde, la que nunca decía que no tenía tiempo. Dentro de ese hospital me sentía completa. Era el único lugar donde mi esfuerzo era reconocido, donde mi capacidad tenía nombre y apellido. De las puertas para afuera, la historia era diferente. Me casé con Ricardo a los 26 años, pensando que había encontrado a un compañero de vida. Lo que encontré fue a un hombre que sabía identificar muy bien a mujeres competentes para usarlas de escalón. Durante 7 años, pagué la mayoría de los gastos de la casa, mientras él desarrollaba proyectos. Le financié 2 negocios que quebraron. Me tragué humillaciones disfrazadas de crítica constructiva. Y cuando descubrí que me engañaba con una compañera del gimnasio, lo que más me dio vergüenza no fue la infidelidad, sino darme cuenta de que, en el fondo, yo ya lo sabía. Y aún así me quedé porque tenía miedo de estar sola. El divorcio llegó hace 3 años. Ricardo se fue. Se llevó el carro que yo pagaba, algunos muebles y la ilusión de que yo lo necesitaba para ser feliz. Lo que se quedó fue mi hermana Paola, 42 años, soltera, sin hijos, sin trabajo fijo, con una lista interminable de proyectos que nunca salían del papel y una habilidad sobrenatural para aparecer exactamente cuando necesitaba dinero o un lugar donde quedarse.
Llevaba 2 años viviendo en el cuarto de visitas de mi departamento. No pagaba un solo peso. Y menos ayudaba. Yo sabía todo eso. Lo sabía y lo toleraba. Porque Paola era familia. Porque mi mamá había muerto pidiéndome que la cuidara. Porque yo tenía miedo de ser el tipo de persona que abandona a los suyos. Pero hay una diferencia enorme entre cuidar de alguien y dejar que alguien te consuma. Me tardé demasiado en entender esa diferencia. Y necesité una camilla de hospital para aprenderlo de una vez por todas. La crisis empezó un martes por la mañana, como suelen empezar las cosas malas, sin aviso, sin drama, en medio de la rutina más banal posible. Yo estaba en el trabajo, en el área de radiología, revisando los resultados del turno anterior, con una taza de café calentándome la mano derecha y los lentes resbalándose por mi nariz, cuando sentí una presión rara en el pecho. No era dolor exactamente, era más como un peso que alguien había puesto ahí de golpe, algo entre una opresión y una incomodidad. Lo ignoré. Le di un trago más a mi café, respiré profundo y seguí trabajando. A fin de cuentas, yo siempre seguía trabajando. Era lo único que sabía hacer. 2 horas después, el peso se convirtió en mareo. Mi vista se nubló por unos segundos, cortos pero inconfundibles, y mi corazón se aceleró en una secuencia irregular que yo, como profesional de la salud con más de 15 años de experiencia, reconocí de inmediato como algo que no se puede ignorar. Mandé a la técnica junior que estaba conmigo a buscar el baumanómetro antes de terminar de formular el pensamiento. Regresó corriendo. El resultado en la pantalla fue demasiado claro: 180 sobre 120. Lo suficientemente alto como para detenerlo todo, cerrar el expediente que tenía enfrente y admitir que esta vez no podía ser la profesional que resuelve el problema. Yo era el problema. Fui trasladada a urgencias del mismo hospital donde trabajaba, lo cual tiene una ironía cruel que solo quien ya pasó por eso logra entender. Pasas años conociendo cada pasillo, cada médico de guardia, cada atajo de la burocracia del hospital, y de repente estás del otro lado, con una pulsera de identificación en la muñeca y la incómoda sensación de haber perdido el control de algo fundamental. Mis compañeros, que me conocían por mi nombre y me decían «Jefa Patty», ahora me miraban con esa mezcla de preocupación y tacto que yo misma le había dedicado a tantos pacientes. Dolía de una manera distinta. Me hicieron un electrocardiograma, análisis de sangre y monitoreo cardíaco cada hora. Los doctores descartaron un infarto, pero detectaron una arritmia que necesitaba observación detallada. Me tendrían que dejar en reposo absoluto por lo menos 2 días, posiblemente más, dependiendo de los estudios. Cuando el doctor me avisó, escuché, le di las gracias y esperé a que saliera para sacar mi celular de debajo de la almohada donde la enfermera me lo había dejado. Llamé a Paola. Contestó al tercer tono, con esa voz de quien se acaba de despertar a pesar de que eran las 10 de la mañana de un martes. Le expliqué la situación con calma, sin alarmarla, sin hacer drama, porque aún en una cama de hospital tenía el reflejo condicionado de no darle molestias a nadie. Le dije que estaba internada, que necesitaba unas cosas del departamento, que la puerta no tenía llave y que solo tenía que agarrar mi cosmetiquera, ropa cómoda y mi cargador, y traérmelos. El silencio del otro lado duró 2, tal vez 3 segundos. Después me dijo con una naturalidad que hasta el día de hoy me impresiona que tenía cita para ponerse las uñas esa tarde. Una cita que ya había reagendado 2 veces y que simplemente no podía volver a cancelar. Me dijo que la semana que viene pasaba a verme al hospital sin falta. Me preguntó si tenía dolor, y cuando le contesté que no, concluyó con una ligereza absurda, que entonces todo estaba bien, que estaba en buenas manos, y que qué buen hospital era el mío. Y me colgó. Me quedé mirando la pantalla negra del celular por un tiempo que no puedo medir. La enfermera que entró unos minutos después para revisar mi vía intravenosa me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Era mentira, pero era el tipo de mentira que una dice en automático cuando te pasaste la vida entera aprendiendo a no estorbar. Esa noche fue larguísima. Me quedé acostada escuchando los sonidos del hospital, el timbre intermitente de la cama de al lado, los pasos rápidos de los enfermeros en el pasillo, el pitido constante del monitor que se había convertido en mi única compañía. Y fui haciendo un inventario, no de mis bienes,
sino de mis decisiones, de cada vez que me tragué el orgullo, de cada recibo que pagué en silencio mientras fingía que solo era amor, de cada no hay problema, que llevaba escondido un problema enorme y pesado, que yo simplemente había empujado debajo del tapete de mi propia vida. Paola vivía en mi departamento desde hacía 2 años. Antes de eso, se había quedado 6 meses en casa de una amiga, después de que el novio con el que dividía la renta la dejara. Cuando me llamó pidiendo quedarse unos mesecitos mientras se acomodaba, le dije que sí sin dudarlo. Era mi hermana. Mi mamá me había pedido que cuidara de ella. Yo tenía el espacio. Yo tenía las posibilidades. Lo que no me quise decir a mí misma, porque a veces una es experta en autoengañarse, era que unos mesecitos se habían convertido en 2 años sin fecha de caducidad, que la despensa la pagaba yo sola porque ella estaba ahorrando para pagar sus deudas, que agarraba mi coche sin avisar y a veces me lo regresaba en reserva. Fue así ese martes por la noche, con el corazón latiendo a destiempo y la presión monitoreada cada hora en el cuarto 8 del ala de cardiología del Hospital Regional de Puebla, que tomé una decisión. No fue una decisión desde el coraje, no fue con llanto, ni con un grito interno. Fue una conclusión serena, como quien por fin resuelve una cuenta que llevaba demasiado tiempo pendiente y se da cuenta de que el resultado siempre fue el mismo, sin importar cuánto tiempo aplazaras el momento de hacer los números. Cuando saliera de ahí, las cosas iban a cambiar. No para los demás, para mí. Y esa diferencia, ese simple cambio de sujeto, era la cosa más revolucionaria que había pensado en mis 39 años de vida. Me dieron de alta el jueves por la mañana. 2 días en observación, con la medicina ajustada para controlar la presión y la arritmia, recomendación de reposo por 1 semana y cita obligatoria con el cardiólogo en 15 días. La doctora que me firmó la salida era joven, tendría unos 28 años, con esa seriedad amable de quien todavía cree que los pacientes van a seguir las indicaciones. Me miró a los ojos y me dijo: «Tienes que bajarle al estrés, Patricia. Tu nivel de cortisol está crónicamente elevado, tu presión tiene un historial de picos nocturnos y tu corazón te está mandando un aviso. Escúchalo antes de que tenga que gritarte». Y lo escuché, solo que no exactamente de la manera que ella se imaginaba. Pedí un Uber en el lobby del hospital, puse la dirección de mi casa. Me subí al coche con mi bolsa, que una compañera del trabajo, no Paola, una colega del hospital, me había llevado un día antes, junto con un tupper de comida y un mensaje que decía: «Si necesitas lo que sea, de verdad lo que sea, me avisas». Mientras el carro avanzaba por las calles de Puebla en una tarde nublada de marzo, fui organizando mentalmente todo lo que tenía que hacer, con esa eficiencia clínica que había desarrollado en mis años de jefa, y que ahora, por primera vez, estaba poniendo al servicio de mi propia vida. Primero, hablar con Paola. No una pelea, no un ultimátum histérico, una plática de adultas, clara, con una fecha límite y condiciones. Segundo, llamarle a mi abogada. Yo tenía una abogada, una mujer directa y muy eficiente llamada doctora Teresa, con quien había llevado mi divorcio, y cuyo número había guardado en mis contactos con la intuición silenciosa de que algún día lo volvería a necesitar. Tercero, revisar todo. El testamento que nunca actualicé después del divorcio, el seguro de vida, los beneficiarios, absolutamente todo. Cuando llegué al departamento, Paola estaba en el sillón viendo una serie con un bote de helado en la mano. No su helado, el mío, el que yo había comprado el sábado antes de irme a trabajar. Se levantó cuando me vio. Me dijo: «Ay, qué bueno que ya regresaste», con la tranquilidad de quien recibe una visita cualquiera un domingo por la tarde, y me preguntó si tenía hambre porque iba a pedir comida por aplicación. Le dije que estaba cansada y necesitaba descansar. Me fui a mi cuarto, cerré la puerta despacio y me quedé sentada en la orilla de la cama por un largo rato. Miraba las paredes, las fotos que todavía incluían una imagen de Ricardo que nunca quité porque simplemente había dejado de verla. La ventana que daba al estacionamiento de la unidad. Era mi departamento. Yo había dado el enganche, había pagado cada mensualidad del crédito por 8 años, había escogido cada mueble, pintado cada pared, y me sentía como una arrimada en mi propia casa.
Al día siguiente, cuando Paola salió, aproveché el silencio para sentarme en el estudio y abrir todos esos folders que evitaba tocar porque me incomodaban. Los estados de cuenta de los últimos 12 meses, que nunca revisaba porque prefería no ver lo que era evidente. Los comprobantes de transferencia, la póliza del seguro de vida que contraté cuando me casé y que todos estos años después seguía intacta. Abrí el archivo y me fui directo al rubro de beneficiario. El nombre de Ricardo, mi exesposo, seguía ahí, impreso con esa firmeza administrativa que no se entera cuando un matrimonio se acaba. Todo porque nunca me tomé la molestia de actualizar el documento. Le marqué a la doctora Teresa. Contestó al segundo tono. Le expliqué lo del hospital, la llamada de Paola, los 2 años de mantenerla en silencio sin ningún papel de por medio, el seguro de vida con el nombre equivocado y la falta de cualquier acuerdo o contrato con mi hermana. Escuchó con muchísima atención, apuntando en su libreta sin interrumpirme. Cuando terminé, dejó la pluma sobre el escritorio y me dijo la frase que yo necesitaba escuchar de alguien que no fuera yo misma. ¿Estás consciente de que estás completamente desprotegida, jurídica, financiera y emocionalmente? No era un juicio, era un diagnóstico, y en ese momento supe que le había llamado a la persona correcta. Nos citamos para el día siguiente, a las 4 de la tarde. Pasamos 2 horas en su despacho armando un plan que era, al mismo tiempo, muy simple y transformador. Ella prepararía una notificación extrajudicial formal para Paola, estableciendo la situación de cohabitación sin contrato y definiendo un plazo de 90 días para que encontrara otro lugar donde vivir. No era un desalojo inmediato. Yo no quería ser mala, quería ser justa, pero quería que estuviera por escrito, que fuera claro e irrevocable. Al mismo tiempo, renovaríamos el testamento y el seguro de vida por completo. Cuando me preguntó a quién quería dejar como beneficiario, me quedé callada un momento. No tenía hijos, mi mamá ya había fallecido. A los primos con los que aún me hablaba, los contaba con los dedos de una mano. Le dije que quería dejarlo a un instituto de investigación en enfermedades cardiovasculares que seguía desde hacía años, y que le pusiera una cláusula de revisión abierta, porque el futuro puede ser diferente al presente, y ya había aprendido a no cerrar puertas que todavía no necesitaba cerrar. Salí de su despacho, con el folder de documentos bajo el brazo, y la sensación rara de quien acaba de salir de una cirugía necesaria. Duele, pero sabes que sin ella, la infección solo iba a empeorar. La notificación le llegó a Paola un jueves por la mañana. Yo había acordado con la doctora Teresa que se la mandaría por medio de un servicio de mensajería legal con acuse de recibo, formal, documentado, indiscutible. Paola me llamó 40 minutos después con la voz 2 tonos más alta de lo normal, alternando entre reclamos y lágrimas, entre el «estás loca» y «¿cómo puedes hacerme esto?». La dejé hablar. Dejé que quemara el primer ciclo de reacción, que en cualquier adulto suele ser ruidoso pero pasajero. Cuando hizo una pausa para respirar, le dije que teníamos que hablar en persona, no por teléfono. Esa misma noche, en la casa, en la mesa del comedor, como 2 adultas. La plática fue difícil de la manera correcta, difícil como cuando te arrancas una curita pegada a la piel, necesario e irreemplazable. No grité, no lloré. Le dije que la quería, y se lo dije primero porque era verdad, y porque necesitaba escucharlo antes de escuchar lo demás. Luego le dije la verdad sin filtros. 2 años sin aportar nada, sin plazo, sin una sola plática honesta sobre cuándo cambiaría la situación. Eso no era yo cuidando de ella. Era ella consumiéndome, tal vez sin darse cuenta del todo, pero consumiéndome. Le dije que había pasado 2 días en una cama de hospital sin que ella se asomara, y que eso me había demostrado con una claridad dolorosísima cuál era el tamaño real del espacio que yo ocupaba en su vida. Empezó a llorar, y me di cuenta de algo que me dolió de una manera muy particular. Yo conocía ese llanto. Era el mismo llanto que venía antes de pedirme dinero prestado, el mismo que me había hecho ceder decenas de veces, el mismo que yo había aprendido a interpretar como sufrimiento, cuando en realidad era, casi siempre, una estrategia. No calculada, no maquiavélica, pero estrategia al fin.
El tipo de comportamiento que desarrolla una persona cuando aprende desde niña que las emociones abren puertas que la razón no puede. Esta vez, no me moví. Dejé que sus lágrimas existieran sin convertirme en su antídoto. Le dije que 90 días era tiempo suficiente para buscar una alternativa real, que yo le podía ayudar a armar un plan, pasarle contactos profesionales, conectarla con una amiga que estaba en recursos humanos para que la orientara o ayudarle a arreglar su currículum, pero que la fecha era la fecha, que el documento estaba firmado y que la doctora Teresa le iba a dar seguimiento al proceso. Paola se paró y salió de la cocina sin terminarse el café. Escuché cómo azotaba la puerta de su cuarto. Esa noche hice lo que tenía que hacer antes de que regresaran las dudas. Entré al portal de mi seguro de gastos médicos mayores y di de baja a Paola como mi dependiente. La había metido temporalmente 2 años antes y nunca la había sacado. Entré a la aplicación del banco y cancelé la tarjeta adicional que le había sacado a su nombre para emergencias, una tarjeta cuyo estado de cuenta yo ya ni abría de lo desgastante que era ver los cobros del salón de belleza, restaurantes y suscripciones que se acumulaban sin que ella me mencionara siquiera un reembolso. No le avisé. Se iba a enterar cuando intentara usarla, y ese momento en que se la rechazaran iba a ser 1000 veces más claro que cualquier explicación mía. Al día siguiente, fui personalmente a la sucursal bancaria para actualizar al beneficiario del seguro de vida. La ejecutiva de cuenta intentó, con esa cautela profesional de quien no quiere perder a un buen cliente, convencerme de dejar a un familiar. Le expliqué con toda calma que era una decisión ya pensada, en mis 5 sentidos, y que quería cerrar el trámite ese mismo día. Lo procesó sin decir más. A la salida del banco, me detuve frente a una agencia de viajes. Había un cartel en la vitrina con una foto de agua azul turquesa y la palabra Bacalar, en letras grandísimas. Entré por un impulso que no me paré a analizar. Cuando la señorita me preguntó a dónde quería viajar, le contesté Bacalar, antes de siquiera haberlo decidido. Buscó opciones. Yo escogí un paquete con hotel a la orilla de la laguna, desayunos incluidos y un tour para hacer flotación en la corriente de los rápidos. Pagué sin culpa, sin sentir que me estaba gastando el dinero de alguien más, sin esa vocecita interna que siempre me cuestionaba si de verdad me lo merecía. Salí de ahí con la reservación impresa en la bolsa y un sentimiento nuevo en el pecho. No diría que felicidad, pero algo muy parecido. Ilusión, tal vez. La sensación de ir hacia un lugar, en vez de estar siempre aguantando las paredes para que no se cayeran. Las semanas siguientes fueron una especie de lenta reconstrucción, de esas que no tienen un momento de clímax de película, sino que se van dando capa por capa, una pequeña decisión tras otra, hasta que un día volteas para atrás y ves que estás parada en un lugar totalmente distinto. Pedí una incapacidad médica de 2 semanas en el hospital. Mi jefe, el doctor Arturo, me la firmó sin preguntar nada. A fin de cuentas, me había visto en urgencias y sabía que no era puro cuento. Lo que él no sabía, porque no se lo dije, era que esa incapacidad no era nomás para el corazón físico, era para hacer una remodelación mucho más profunda, de las que no tienen código médico en el expediente. Pasé las primeras mañanas organizando el departamento con una minuciosidad casi meditativa. Darme cuenta de cuánto espacio me había ido invadiendo Paola, sin avisar, sin negociarlo, como una marea que sube mientras duermes, fue al mismo tiempo revelador y pesado. Ropa suya en el closet del pasillo que era mío, sus cremas ocupando más de la mitad del baño, una caja de zapatos en mi cuarto, por alguna razón que yo había aceptado sin hacer preguntas. Fui separando todo con cuidado, sin coraje, pero con una firmeza que yo no me conocía. Cada objeto suyo que yo regresaba a su lugar era como una frase que yo reescribía sobre quién era la dueña de esa casa. También tomé una decisión que venía posponiendo desde hace muchísimo tiempo. Busqué terapia psicológica. No fue un acto dramático ni de desesperación. Fue una decisión práctica, del tipo que yo misma le recomendaría a cualquier paciente que me contara lo que sentía. Ese cansancio que no se te quita ni durmiendo. Esa incapacidad crónica para decir que no.
Esa sensación de tener que justificar cada gusto personal ante un público imaginario antes de darte permiso de hacerlo. Esos síntomas tenían nombre, yo lo sabía, y aún así me había hecho de la vista gorda porque mi chamba era curar a los demás. La psicóloga se llamaba Lucía. Era una mujer de unos 50 años y te escuchaba con un peso distinto, como si cada palabra que decías aterrizara en un lugar real y no se quedara flotando en el aire acondicionado del consultorio. En la tercera sesión me hizo una pregunta muy simple que me rebotó en la cabeza por días. Patricia, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo nomás porque querías? No porque fuera útil, no porque te sirviera para el trabajo, no por darle gusto a alguien. ¿Nomás porque a ti se te antojaba? Me quedé callada un buen rato, y le contesté con toda honestidad que no sabía. Apuntó algo en su libreta y me dijo, sin juzgarme, «Bueno, pues por ahí vamos a empezar». Empecé con poco, porque así se rehabilitan los músculos atrofiados, metiéndole peso poco a poco, sin forzar de más al principio. Un libro que había comprado hacía 2 años y que no abría porque siempre había algo más urgente. Una caminata por el parque sin celular, sin audífonos, sin nada más que el ruido de los árboles y mi propio ritmo. Una tarde entera sin revisar el correo del hospital. Esas cosas parecían una ridiculez para llamarlas logros, pero lo eran, porque el músculo de existir para mí misma llevaba demasiado tiempo en reposo absoluto y necesitaba terapia física. Paola, en ese periodo, fue pasando por etapas que yo observé de lejitos, con una especie de frialdad clínica. Primero aplicó la ley del hielo para castigarme. Casi ni me hablaba, entraba y salía sin mirarme, como si su indiferencia fuera a llenarme de la culpa suficiente para echarme para atrás. Después vino la fase de negociación, cuando me soltaba propuestas estilo, ¿y si te empiezo a dar algo simbólico para el gasto? Propuestas que sonaban razonables y me tentaban, pero yo sabía muy bien, con la claridad que me había dado la doctora Teresa, que no resolvían el problema de fondo. El problema no era el dinero, era la estructura. Era el hecho de que ella había recargado su vida entera sobre la mía, y mientras yo lo permitiera, ninguna de las dos iba a madurar. Cuando faltaban 22 días para que se cumpliera el plazo de la notificación, me pidió que habláramos. Nos sentamos en la sala, en el mismo sillón, con la misma mesita de centro de siempre, pero algo se sentía diferente. Ella estaba diferente, más apagada. Sin esos manoteos exagerados que hacía cuando quería convencerme de algo. Me dijo que ya había encontrado un cuarto para rentar en una casa compartida con otras 2 chavas en una colonia mucho más lejos, que había pasado una entrevista para entrar a una inmobiliaria, un puesto administrativo, más bajo de lo que su título le permitía, pero algo real, con recibo de nómina y prestaciones de ley. Que sabía que me había decepcionado, que no me iba a rogar para quedarse. La escuché hasta el final. Y sentí algo que no me esperaba. No fue un alivio inmediato, no fue gusto. Fue una tristeza limpia, de esa que te da cuando por fin logras ver la realidad como siempre fue, quitándole todas las capas de maquillaje que le fuiste embarrando para aguantarla. Le dije que la quería muchísimo y que esperaba que esta nueva etapa fuera muy buena para ella, que no era un castigo, sino una oportunidad de verdad. Que hacerte cargo de tus propias decisiones te da una dignidad que ninguna comodidad regalada te puede dar. Ella asintió, no dijo mucho más, pero antes de meterse a su cuarto, se paró en el marco de la puerta y me dijo, sin mirarme directo a los ojos, «Debiste hacer esto mucho antes, Patty, por tu propio bien». No era una disculpa, era reconocerlo, y a veces, que lo reconozcan vale mucho más. Paola se fue en el día 58, 12 días antes del límite legal. Llegó con una amiga y un coche compacto, y dieron 2 vueltas para llevarse sus cosas. Yo me quedé metida en mi cuarto casi todo el tiempo, no por ser mala onda, sino porque sabía que estar ahí estorbando iba a ser doloroso para ambas, de formas muy diferentes. Cuando me tocó la puerta para despedirse, le abrí. Traía una mochila colgada, el pelo amarrado, 0 maquillaje. Se veía más chiquita de alguna manera, no humillada, sino más real, más ella misma de lo que la había visto en años. Nos dimos un abrazo rápido y medio torpe, el abrazo de 2 hermanas que se quieren,
pero que apenas están aprendiendo cómo hacerlo sin usarse de muleta. Me dijo que me marcaba. Le dije que esperaba su llamada. Cerré la puerta y me quedé parada en el pasillo un buen rato. El departamento estaba en un silencio que yo no conocía desde hacía 2 años. Un silencio de verdad, sin la tele a todo volumen, sin pláticas por celular atravesando las paredes, sin el ruido constante de alguien invadiendo tu espacio sin invitación. Caminé despacito por toda la casa, mirándolo todo: la cocina, la sala, el baño, el estudio, el balconcito al que casi nunca salía, porque Paola había puesto un tendedero ahí y yo nunca me atreví a pedirle que lo quitara. Era mío, todo mío. Una realidad súper obvia, pero que se me había oxidado de no usarla. Esa tarde hice algo que no recordaba haber hecho en un día entre semana desde que empecé a trabajar a los 19 años. No hice nada productivo. Agarré mi coche, manejé sin rumbo por 1 hora por todo Puebla, con la ventana medio abierta y el radio bajito, sin saber a dónde iba y sin la presión de saberlo. Acabé en un cafecito del centro histórico al que no iba desde hacía más de 1 año. Un lugarcito pequeño, de sillas de madera, que olía a grano recién molido. Pedí un café de olla y una tarta de limón y me senté junto a la ventana. No estaba tratando de resolverle la vida a nadie. No traía una lista de pendientes zumbándome en la cabeza. Nada más estaba ahí, existiendo a mi propio ritmo. Un lujo tan nuevo y tan frágil que necesitaba practicarlo seguido para que no se me volviera a olvidar. Mi celular vibró. Era Gloria, una técnica de radiología con la que llevaba 10 años trabajando y que había sido una de las que me fue a ver al hospital. «Patty, ando por el centro, cerca de tu casa. ¿Te invito a un café?» Le mandé la ubicación. Llegó en 20 minutos con esa energía acelerada tan suya, pidió un chocolate caliente y se sentó enfrente de mí con la naturalidad de quien se siente en confianza donde sea. Me preguntó cómo estaba, de verdad, en ese tono de quien sí te quiere escuchar. Y le conté. No todo, pero mucho más de lo que solía contarle a cualquiera. Del hospital, de Paola, del testamento, de mi viaje a sola. Escuchó sin interrumpir, y cuando acabé, me dijo algo que se me quedó grabado. Lo que me sorprende de ti, Patty, no es que tomaras esas decisiones, es que llegaste a ese punto. Hay mucha gente que jamás llega. Era muy poco y a la vez lo era todo. A veces eso es lo único que necesitas, que alguien te valide el proceso sin pedirte que le rindas cuentas de cada kilómetro que caminaste. Regresé a mi casa con esa plática calentándome el pecho, y fue esa misma noche, sentada en el sillón que ahora era solo mío, que empecé a pensar con la mente fría en lo que seguía. Y no me refiero al siguiente problema que tenía que apagar, sino a lo que yo quería. Una pregunta que había dejado de hacerme hace tanto que ni cuenta me di cuando se me olvidó. Quería hacer el viaje a Bacalar, que ya estaba confirmado para dentro de 2 semanas. Quería leer más. Quería cocinar con calma los fines de semana, sacar esas recetas que guardaba desde hace años y que nunca preparaba porque, para una sola persona, qué flojera. Y quería algo más. Un curso de fotografía que me había topado de pura casualidad en internet, presencial, los sábados, en un estudio a unas cuadras de la casa. 8 semanas, barato, sin que me sirviera para el trabajo, sin sumarle a mi currículum, sin más justificación que el simple hecho de que de joven me encantaba tomar fotos y lo dejé porque la vida se me hizo demasiado importante como para perder el tiempo en cosas que no producían dinero. Me inscribí y pagué antes de que mi vocecita interna me preguntara si de verdad era necesario. No, no era necesario, era un gusto, y estaba aprendiendo, a la mala y a pasitos, que darse un gusto también cuenta. Que yo también cuento. El viaje a Bacalar fue un domingo por la mañana, en un vuelo corto que aterrizó en el aeropuerto de Chetumal, y una camioneta que me llevó hasta el hotel, con ese olor a selva tropical y a tierra húmeda entrándome por la ventana como una promesa. Fui sola como estaba planeado, y eso que para mí yo del pasado hubiera sido tristísimo, una mujer de 39 años viajando sola. En ese momento me pareció el acto de valentía más genuino que había hecho en toda mi vida. El hotel estaba sencillo, súper limpio, con una hamaca en la terraza y una vista increíble a la laguna de los 7 colores. La dueña era una señora de unos 60 años que se llamaba Doña Margarita.
Me recibió con un agua de Jamaica bien fría y me preguntó si era mi primera vez en Bacalar. Cuando le dije que sí, sonrió con la paz de quien sabe un secreto y no le importa compartirlo. Este lugar tiene la maña de cambiar a la gente, me dijo. Yo me reí por compromiso. Días después entendería que me lo estaba diciendo de la forma más literal del mundo. En los 5 días que estuve ahí, no contesté ni una sola llamada de trabajo. No revisé el correo del hospital. Me desperté a la hora que mi cuerpo quiso, sin alarmas, sin sentir culpa por haberme levantado tarde. Desayunaba en la terracita, viendo a unos pájaros que no sé cómo se llamaban, pero a los que les tomé fotos con un cuidado que jamás le había dedicado a esos detalles. Al segundo día, hice la flotación en los rápidos. Me dejé llevar por una corriente de agua transparente, rodeada de peces de colores, con el sonido de la naturaleza tapando todo el ruido del resto del mundo. Hubo un momento exacto, que jamás se me va a olvidar, en el que estaba flotando boca abajo con el visor puesto, y el mundo exterior simplemente dejó de existir. Sentí cómo mi cuerpo se aflojaba de una forma que ni siquiera recordaba. No era el descanso de haber dormido bien. Era mucho más profundo, como si toda la tensión que había cargado durante tantos años, y que ya hasta había olvidado que estaba ahí, se estuviera deslavando suavemente con la corriente del agua. Lloré esa noche, acostada en la hamaca, con el cielo despejado encima de mí, lleno de esas estrellas que en las grandes ciudades se borran por la luz de los postes. No fue un llanto de esos que te tumban. Fue un llanto para descomprimir, de esos que te salen cuando por fin dejas de correr y sientes el trancazo de todo lo que venías cargando. Lloré por el matrimonio, que no fue más que confundir el amor con el pánico a estar sola. Por todo el tiempo que perdí, tratando de ser suficiente para un hombre que me veía demasiado seria para que me quisieran. Por mi maña de hacerme chiquita, para caber en los espacios que los demás me dejaban, en vez de adueñarme del espacio que era mío. Por la Patricia que se había creído el cuento de que serle útil a los demás era más seguro que vivir para sí misma. Lloré todo eso sin hacer ruido, y cuando se me acabaron las lágrimas, me quedé viendo las estrellas un buen rato. Me sentía más ligera, no sanada del todo, porque sanar no es cosa de un día, pero más ligera. Como la ropa mojada que por fin sacas a que le dé el sol. En el penúltimo día, sentada en una palapita del pueblo esperando mi pescado a la talla, me llegó un WhatsApp de Paola. Cortito, al grano. Decía que ya la habían contratado oficialmente en la inmobiliaria, que le pagaban su primera quincena en 15 días, que su cuarto nuevo estaba más chiquito de lo que pensaba, pero que estaba a gusto, y que cuando regresara a Puebla me quería invitar a comer. Yo invito, Patty. No te voy a pedir nada prestado. Lo leí 3 veces, le contesté. Me da muchísimo gusto, Pao. Ahí me platicas cómo te va cuando regrese. Guardé el celular en la bolsa y me terminé mi pescado viendo hacia la laguna. No era un borrón, y cuenta nueva total. El perdón se construye poco a poco con hechos, no con un buen mensajito de WhatsApp en la tarde. Pero era la semilla de algo que, con tiempo y esfuerzo de las dos, podía volverse una relación diferente, la de 2 adultas que se respetan, que tienen su propia vida y que deciden juntarse por puro cariño, no para soportarse por obligación. Regresé de Bacalar con más de 200 fotos en el carrete del celular y la certeza absoluta de que me encantaba la fotografía. Obviamente mis primeros intentos estaban fatales, mal encuadradas, charoleadas con el sol, desenfocadas. Pero había unas cuantas que tenían algo, un ángulo accidental, un rayo de luz que tuve la buena suerte de captar a tiempo. Le mandé un par a Gloria con el texto, «Mis pininos de fotógrafa». Me contestó súper emocionada. «Patty, estas fotos tienen onda. Tienes muy buen ojo». Guardé el celular y me quedé viendo por la ventana de mi casa, mi departamento, que olía a mi perfume y a los libros que por fin había sacado de las cajas para ponerlos en repisas. Era el atardecer, esa hora doradita donde todo parece que se frena un ratito. Me acordé de la Patricia de hace 2 meses, tirada en la camilla del hospital regional, con el corazón vuelto loco y la presión por los cielos, y quise poder viajar al pasado y decirle al oído, «Aguanta. Va a doler un poquito más antes de mejorar, porque lo que vale la pena casi nunca te sale gratis. Pero del otro lado,
Hay una versión tuya que todavía no conoces y que vale cada centavo que te costó. Sonó el teléfono. Era la doctora Teresa, para avisarme que ya estaban listos los papeles del testamento, preguntándome si dejábamos firme la cláusula abierta. Esa que me permitía cambiar al beneficiario en el futuro sin tener que dar explicaciones si decidía meter a alguien más. Le dije que sí, que así lo dejara, que el futuro da muchas vueltas, que una nunca sabe. Colgué, me metí a la cocina y me puse a preparar un risotto de champiñones, de esos que toman tiempo y que hay que estarles moviendo, de esos que no hacía desde años atrás, porque para mí sola no vale la pena el relajo. Mientras movía la olla despacito, oliendo el caldito y el vino blanco en toda la cocina, me cayó el 20 de que esa frasecita ya no vivía en mi cabeza. Esa maña de creer que las cosas bonitas necesitaban tener un público para valer la pena. El público era yo. Yo era por fin la persona para la que valía la pena el esfuerzo. Cené con calma. Me serví un vino que había comprado de bajada en el aeropuerto y dejé los trastes sucios en el fregadero para lavarlos mañana, simplemente porque se me dio la gana. Antes de dormirme, agarré la libreta que la doctora Lucía me recomendó usar y escribí: cuidar de ti misma no es ser egoísta. Es el requisito mínimo indispensable para todo lo demás. No puedes dar lo que no tienes. Y no puedes ser quien no te das permiso de ser. Cerré la libreta y apagué la luz. En lo oscuro de mi cuarto, arropada en un silencio que ya sentía mío y calientito, me puse a pensar en el curso de foto que empezaba el sábado, en el viaje que me quería echar a Puerto Vallarta para las vacaciones de julio, y en la comida con Paola que todavía teníamos pendiente de agendar. Pensé en todo eso sin angustiarme, sin sentir que le estaba robando a alguien más por tener planes que eran única y exclusivamente míos. La vida empieza el día en que decides que tú eres la protagonista de tu propia película. A mí me costó 39 años entenderlo, pero lo entendí, y ya me tocaba vivir como alguien que se la cree. Si esta historia te tocó de alguna forma, hazme un favor ahora. Haz clic en suscribirse y cuéntame en los comentarios cuál fue el momento que más te atrapó. Fue cuando acabó en el hospital, el pleito con la hermana, la llorada en la hamaca de Bacalar. Quiero saber qué fue lo que se te quedó. Y si todavía no eres miembro del canal, únete, porque tengo historias que no subo abiertas, relatos mucho más fuertes que me guardo solo para la gente que es parte de esta comunidad. Te espero por allá, y no se te olvide nunca. La vida vuelve a empezar el día en que decides que tú también mereces ser tu propia prioridad.